Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar con todos ustedes el día de hoy. Estaremos con Rogelio Castro hablando de la guerra espiritual, un tema muy interesante que nos atañe a todos porque en un momento o en otro la vamos a tener o la hemos tenido y es bien importante saber cuáles son las armas que tenemos para luchar en este tipo de guerra, que es una guerra que realmente se puede librar solamente con las armas que Dios nos da. Quédense con nosotros, nos acompaña Gina Pastor y Rogelio Castro aquí en Silvia Carnevali. Efectivamente, mi querida Silvia, la guerra espiritual, pero yo quisiera saber, porque Rogelio ya está con nosotros, tal y como ya lo presentó Silvia, ¿qué es esto de la guerra espiritual? Rogelio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer de nuevo estar aquí con ustedes, gracias por recibirme aquí. Ok, bueno, la pregunta guerra, si yo te regreso la pregunta, ¿qué entiendes tú por guerra? Pues un conflicto entre dos o varias personas que están peleando constantemente. Bien, precisamente la guerra espiritual tiene que ver con cuestiones de conflicto. Yo no sé si ustedes hayan conocido alguna persona que nunca ha tenido conflicto. Yo no conozco a nadie, ¿tú, Silvia? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita Qué difícil, ¿no? Yo creo que no existe esa persona. Así es, en el mundo en el que vivimos y bajo las condiciones que estamos como humanidad, todos estamos inmersos en una guerra espiritual. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no sabe lo que es la guerra espiritual y a veces piensan que las broncas son nada más con personas y no se dan cuenta que hay otras cosas, aparte de las personas, que también intervienen en nuestra vida para hacernos la vida difícil. Gina, ahorita te quiero compartir y aprovechando lo que está diciendo Rogelio, a todas las personas que nos están viendo, esta guerra espiritual sucede todos los días, a cada rato, y el terreno de batalla es nuestra mente. Como existe el bien, existe el mal, ¿verdad, Rogelio? Y el mal no puede leer nuestros pensamientos. O sea, es una guerra de creer o no creer en Dios o en qué voy a creer, si está bien, está mal. ¿Cómo es esta guerra? ¿Cómo es este conflicto? Bien, el origen de la guerra, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es desde el momento en que el primer ser humano cayó en la tentación. Entonces, en ese momento, Dios le dijo al hombre, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente vas a morir. Entonces el hombre engañado, junto con la mujer, tomaron del fruto y lo que la Biblia enseña es que a partir de ese momento algo pasó en el ambiente espiritual y algo pasó con la naturaleza del hombre. Lo que la Biblia enseña es que el hombre murió. Físicamente murió años después, pero también murió en su espíritu y murió en su alma. Entonces, en esa condición de muerte, el hombre ya no tiene la capacidad espiritual de poder comprender esa guerra. O sea, para que yo pueda comprender la guerra, necesito estar vivo en el espíritu. Entonces, la vida espiritual solamente Dios la puede dar. Esa es una de las más grandes enseñanzas del Nuevo Testamento. Jesús decía que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, es decir, cuando reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona vuelve a nacer. Entonces hay un nacimiento espiritual. Entonces ya el espíritu está ahí, ya comienza uno a crecer, a desarrollarse espiritualmente y uno ya tiene la capacidad de comprender en qué consiste la guerra espiritual y aparte Dios nos da los elementos necesarios para fortalecernos y ponernos la armadura para que estemos protegidos en medio de esta guerra espiritual y nuestra vida resulte ser una hermosa aventura y no una vida de conflicto, una vida de depresión, de angustia, de soledad constante. ¿Qué tal, Muy bien explicado.
Muchas veces no sabemos por dónde empezar en este tipo de temas, pero empezamos por donde deberíamos. Ahorita mencionaba Gina que el terreno de esta lucha amigos, es nuestra mente. Dios sabe lo que pensamos, porque conoce nuestro corazón. Pero así como existe el bien, existe el mal, ¿verdad? Y el mal no puede leer nuestra mente. Lo único que puede hacer es mandar dardos de fuego, que vienen siendo pensamientos, pueden ser de derrota, pueden ser de miedo, pueden ser de, ¿qué más, Rogelio? De tantas maneras que nos puede engañar. Tantas maneras. Lo que la Biblia enseña es que el hombre tiene 3 enemigos principales. Uno es el enemigo de Dios, que es el diablo, que era un ángel que desobedeció, que se levantó en contra de Dios y fue expulsado del paraíso, es lo que la Biblia enseña, y ese ángel pues se hizo demonio, y él gobierna junto con otros de sus aliados demonios, y ellos están en la guerra espiritual. Otro enemigo es el mundo, es decir, distintos sistemas del mundo, distintas tendencias que operan en el mundo que nos apartan de Dios, distintas filosofías o distintas tendencias que van cambiando de cultura en cultura, que son muy atractivas, pero que a final de cuentas cuando uno se introduce, uno resulta dañado porque te apartas de Dios. Y el otro enemigo es uno mismo. El otro enemigo es uno mismo, es nuestra naturaleza caída. Mi propia naturaleza resulta ser mi enemiga y me puede también guiar a tomar muy malas decisiones. Oye, esto es de una manera imaginaria cuando traemos al angelito dándonos muy buenos consejos, pero del otro lado traemos al diablito que nos da muy malos consejos. Entonces, la decisión es de uno mismo, o sea, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Te refieres también, podemos visualizar de esa forma esa guerra, ese conflicto que nos platicas? Sí, eso es totalmente real. O sea, esa cuestión que ponen en las películas y todo, eso es algo real. O sea, realmente sucede. Y eso tiene que ver precisamente con lo que es la guerra espiritual. El tener una influencia de algo externo sobre tu vida que te está todo el tiempo diciéndote cosas o dándote consejos que no debes de tomar, ¿verdad? Ahora, cuando uno crece espiritualmente... ya no le haces caso al diablito. Sí, o sea, tú te das cuenta realmente que las cuestiones estas espirituales no es para que uno tenga miedo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un total gobierno de Dios, un total gobierno de Cristo sobre el mal. Cuando Cristo andaba predicando, los demonios salían huyendo, salían corriendo y le tenían un pavor. ¿Por qué? Porque Él tenía toda la autoridad. Entonces, esa misma autoridad que Cristo tiene es la misma autoridad que Él le da a sus hijos para que se protejan de todas estas cuestiones. O sea, no es para que uno viva atemorizado, con miedo, nada de eso. ¿Por qué? Porque el Dios que está en nosotros es mucho mayor. Ahora, cuando uno se cultiva espiritualmente y uno vive con Dios, nuestro enfoque no está en el mal. Yo no me levanto y ¿dónde está el diablo? ¿Y dónde está el chamuco? ¿Y dónde está...? Claro. No, de ninguna manera. Mi enfoque está en lo bueno, en lo positivo, en las cosas que edifican. Cuando hay necesidad de utilizar la autoridad que Dios te da, cuando surge alguna cuestión espiritual, simplemente usas la autoridad que Dios te dio. Y cuando hay cosas malas que de repente se presentan en la vida de cualquiera, pues dices, si yo estoy con Dios, no me debe de suceder nada malo. Así es, y me gustaría mencionar, Gina, que pues Dios nos ha dejado armas. Una arma súper poderosa es el testimonio. Por ejemplo, ¿qué era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conocí a Cristo? ¿Y cómo es mi vida después de conocer a Cristo? Para mí esa es un arma muy importante. La otra pues es la palabra de Dios, que es una espada. Entonces nosotros tenemos que memorizar la palabra de Dios, tenemos que leer y estar meditando de continuo en la misma.
Y la otra, pues, es pedir a Dios dones espirituales, entre ellos el discernimiento, para saber con quién estamos tratando diariamente. Porque no todo mundo quien te sonríe, no todo mundo quien te dice, ay, Gina, tan bonita, tan guapa, tan esto, tan lo otro. No todo mundo son honestos. Así es, entonces hay que pedirle a Dios discernimiento para saber qué viene de Él y qué no viene de Él, porque en este mismo mundo que vivimos existe, como decía ahorita Rogelio, ¿verdad? Existe el bien y existe el mal. Obviamente, pues estamos enfocados en el bien, pero no ignoramos que existe el mal. Claro. Y tenemos que estar preparados para cuando el mal trate de dañarnos, bueno, pues estar con toda la armadura de Cristo. Si yo con Dios, ¿quién contra mí? Exactamente. Una de las cosas que Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Dejad que vuestra luz brille delante de los hombres. Yo creo que eso es algo fundamental que toda persona de fe debe tener bien presente, es que donde hay luz no hay tinieblas, no hay oscuridad. Y cuando Dios viene a tu vida, la luz de Dios viene a tu vida y Él echa fuera toda la oscuridad y además te da Él la luz para que donde tú camines y donde tú vayas, tú puedas llevar un poder de transformación que hoy en día se necesita tanto en el mundo. Ahora, esa guerra también tiene que ver con eso de que yo puedo hablar con mucha gente de Dios, pero con otras digo, no voy a hablar de Dios. ¿Qué pensarán si estoy hablando de Dios? Me gustaría que esto lo platicáramos, si les parece bien, después de esta pausa. Sí, claro que sí, bien? Está muy interesante esa pregunta, Gina. Muy bien, continuamos con más. Bueno, siempre tenemos maravillosas noticias en Silvia Carnevali y ahora el ácido hialurónico. No solamente untadito, que es una maravilla de verdad, también ya inyectado. Exactamente, Gina. Mucha gente quiere, como tú dijiste ahorita bien, el resultado rápido, de ya. Sí. Entonces, la mejor manera es hacerlo con un ácido hialurónico de buena calidad. ¿Cuál es el efecto? El efecto es el borrado inmediato de líneas de expresión, el levantado de ceja y obviamente pues eso también te quita líneas de expresión, el hacerte un pómulo en los surcos. O sea, yo entro a la tienda de Silvia Carnevali con arrugas y literal me voy sin arrugas. Salgo planchada. Aquí las dejo. Así es. Qué padre. Y me decías que es un ácido hialurónico de buena calidad, el que debemos Así es, de buena calidad, de un buen peso molecular y para que se vea el efecto rápido, sobre todo, y que sea confiable, Gina, porque a veces nos dicen, les voy a inyectar ácido hialurónico y les inyectan otras cosas. Ay, sí, qué terrible. ¿Verdad? Desafortunadamente, aquí estamos hablando de calidad, de prestigio. Y todo. Exactamente, porque si no, vienen los efectos secundarios y con el ácido hialurónico no hay problema de efectos secundarios porque recuerden, el ácido hialurónico lo elaboramos cada quien para producir nuestro propio colágeno. Pero lo vamos perdiendo. Pero lo vamos perdiendo con la edad. Entonces nuestro tejido se va cayendo. Oye, ¿dónde se puede aplicar ácido hialurónico? Hablamos de la cara. Mira, en la única área donde no debe de aplicarse y tengan mucho cuidado es en el área de las ojeras. Ok, o sea, en esta parte de aquí no se debe de aplicar. Pero en esta parte de aquí para hacer pómulo, los surcos nasogenianos, las arruguitas que nos salen por aquí, todo lo que es arruga de esto. ¿Cómo le llaman? ¿De la marioneta? De la marioneta, exactamente, cuello. También todo lo que es el surco de expresión, las líneas que se hacen por aquí, estas líneas de acá, en todos lados se puede aplicar. Oye, qué maravilla de verdad. Ahora dime, ¿cuál es la diferencia entre este ácido hialurónico y el Botox? Porque el Botox también se aplica en las... paraliza. Ajá. Paraliza el músculo, entonces hace esto, pero te deja inexpresiva. Sí. Ya ese músculo, por más de que quieras, no lo puedes mover. Y el ácido hialurónico rellena, pero le deja el movimiento. Y ahora, a la larga, lo que hace el ácido hialurónico, aparte de rellenar esa arruga, esa línea de expresión, fomenta que se rellene de colágeno y aparte hidrata. Oye, y además tengo entendido, Laurita, tú que eres la experta, el Botox se pasa el efecto a los 5, 6 meses, cuando mucho te dura. Así y el es. ácido hialurónico te dura Dura años. un poco más. El secreto es Ginis. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a poner tu ácido hialurónico y te vamos a rellenar. Ese ácido hialurónico, como es puro, se va a ir
a lo mejor un poquito en hidratación, otro poquito en colágeno y se va a resolver algo. Al mes hay que darte un retoque que va incluida en la aplicación. Ah, ok. ¿Para qué? Para así que dure casi el año. Aplicación y retoque va Así. incluido por el mismo Por el precio. mismo precio. ¿Podemos Así decir es. precio? Por área estamos ahorita así en superprecio en 1,200 pesos. 1,200 pesos, por ejemplo, la frente. La frente. Así 1,200 pesos Los ojos. las patitas de gallo. Las patitas de gallo. 1,200 pesos esta Los arruga surcos. horrible que se hace Ujú, acá. así es. Pues está verdaderamente accesible. Yo que usted marcaba ya al 83 47 11 12 y hay otro teléfono. 83 32 53 14 para hacer su cita con todo gusto y estamos para servirles. Y los cambios son verdaderamente favorables porque Así es. imagínate quitarte estas líneas de expresión que a veces te hacen Así ver es. más rudo, enojado cuando no lo estás. Qué maravilla, ¿no? No, y vas a ir a una fiesta y para que todos te vean con envidia. ¿Qué te pasó? Oye, Sí. porque a veces se lleva uno Claro. cada sorpresa cuando ves compañeros de la prepa Claro. o compañeros de la universidad y dices, híjole, o qué bien se Claro. ve o qué amolados ¿Qué le pasó? está mi compadre. Sí, ¿qué Todo le depende pasó? del cuidado que hayas tenido No, con tu mira, piel. manita, y las mujeres somos las que más nos comemos vivas, o sea, con la pena. Ay, mira nada más, qué mal está Bueno, esa pobre mujer. para que Entonces, no le para que no suceda le suceda, esa. usted venga primero aquí. Hay que ¿verdad? cuidarse muchísimo. Pues a llamar de inmediato, una noticia también excelente en las tiendas de Silvia Carnevali. Así Las es. direcciones ya la conoce. Aquí en Galerías Monterrey, en la planta baja, en Plaza Fiesta San Agustín, Así frente es. al área de comidas. Y en Anáhuac, Plaza Fiesta Anáhuac, también en el segundo piso, en el área de comidas, enfrentito, ahí estamos. perfectísimo. Laura, muchísimas gracias. De nada, Ginny, los esperamos. Aprovechelo. 1,200 pesos cada área. Qué barbaridad. Llame de inmediato. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Seguimos platicando acerca de este libro de Rogelio Castro, acerca de reflexiones del reino que está a la venta en muchísimas librerías y obviamente también en las tiendas de Silvia Carnevali. Comentábamos, Rogelio, acerca de sí creo en Dios, pero qué pena hablar con otras personas de Dios, qué van a pensar de mí, etcétera. Cuéntanos de esto. Bien, yo creo que el hablar de Dios, el mencionar a Dios, por ejemplo, para mí es una total necesidad. Es una total necesidad porque para mí es un alimento para mi espíritu. A mí en lo particular, yo le debo toda mi vida a Dios. Y yo creo que toda persona que conoce a Dios, de alguna manera puede reconocer que sin Él no somos nada. Entonces, para mí no es ninguna vergüenza hablar de Dios, al contrario, es un orgullo y más porque conozco de este tema de la guerra espiritual y porque sé que la lucha entre el bien y el mal es algo real. O sea, no es una ficción, no es un cuento, es algo real. Yo tengo muchos testimonios, muchas anécdotas de cómo he presenciado realmente el lado opositor del mal y cómo Dios interviene y libra a las personas. Entonces, incluso Jesús decía, el que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Entonces yo no creo que a nadie le gustaría que Dios se avergonzara de la persona. Y pues hay una necesidad tan grande el día de hoy de que la gente conozca a Jesús como realmente Él es, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Sin embargo, como existe el mal, pues hay mucha gente charlatana que pues con estas cuestiones, no sé si son de moda o cómo llamarlas, de esoterismo, la lectura de las cartas, bueno, tantísimas cosas que existen hoy en día, Silvia. Sí, fíjate, Gina, me gustaría comentarles a las personas que nos están viendo. Tuve oportunidad de conocer a una persona muy preparada en todas las cosas de Dios. Ya no vive aquí, vive en Dallas, y él me decía, fíjate, Silvia, que mi mamá se dedicaba a leer las cartas. Y yo le preguntaba a mamá, porque iban políticos, iban diputados, exgobernadores de aquí de Monterrey, que bueno,
¿para qué vamos a decir nombres? Pero a lo que yo voy, me decía, es que iban, porque era muy acertada mi mamá cuando le leía las cartas. Y yo le decía a mi mamá, ¿y cómo le haces? Dice, pues es muy fácil. Dice, hay una voz que me está dictando exactamente lo que tengo que decir. Válgame. Obviamente esa voz no venía de Dios. He ahí el detalle, he ahí la pregunta. Dinos su Rogelio, ¿cómo puede ser que las personas sean engañadas de esa manera y cómo corren un riesgo tan grande al caer en este tipo de prácticas? Bien, la Biblia enseña que una persona para recibir ayuda sobrenatural no necesita de nadie sino de Dios. O sea que realmente si yo tengo al más grande de todos, ¿para qué voy a buscar a otras entidades, otras cuestiones a que me ayuden cuando yo puedo recibir bendición y ayuda del más grande de todos? Jesús decía, no hay más que un solo intermediario entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Entonces, nosotros que ya hemos establecido una relación de fe con Dios y que sabemos esto, nosotros no nos andamos preocupando por nada. Y no hay nadie que sepa el futuro, sino solamente Dios. Y aquellos que dicen saberlo es una cuestión de un charlatán. Entonces, sí hay personas que tienen el poder, por así decirlo, de saber cosas de tu vida o de darte algunas indicaciones que te pueden dejar asombrado. Sí, precisamente es porque tienen la influencia de una entidad espiritual, pero que no proviene de Dios. Entonces sí se pintan o sí se manejan como si fuera algo bueno, porque esa es la manera en la que tú te vas a aganchar. Pero la realidad es que es una manipulación. Y pues sí es peligroso porque uno abre puertas también ahí. O sea, espiritualmente abres puertas y después eso te afecta también en tu vida. Claro. Y bueno, de testimonios de gente que acude a la lectura de cartas, el tarot, bueno, tantas cosas que hoy existen, pues muchísimo cuidado con todo este tipo de prácticas. Gina, quiero comentarte que las películas que a veces salen en el cine, que dices tú, qué horror, se quedan cortitas para lo que existe en el mundo espiritual. Si realmente nuestros ojos espirituales pudieran estar abiertos para ver todo el mal, nos íbamos para atrás. Nos impactaríamos. No es correcto jugar con esto, porque tarde que temprano se te va a revertir. Aquellas personas, aquellas jovencitas que dicen, ay, quiero jugar con la ouija, qué padre, a ver qué me dice. Mucho cuidado, porque quien está moviendo esa tabla es un poder que no es de Dios. Entonces, es bien fácil caer en eso y yo te aseguro que esas personas sí necesitan, como dijo ahorita Rogelio, cerrar esas puertas, pedirle a Dios que si en alguna ocasión lo han hecho, que cierren esas puertas, porque pues Jesucristo es un caballero. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguien oyere mi voz y abriera la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Dice, si alguien abriere la puerta, es un caballero, él no la abre, está por dentro y está en ti abrirla o no. El enemigo, tú le abres el mal, tú le abres una rendijita así de chiquita, empuja la puerta y se mete. Y para sacarlo, es el show. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. El ser humano tenemos esa hambre por lo desconocido. Bueno, pues esa hambre vamos a encauzarla por donde debe de ser. Claro. Hay tantos secretos en la palabra de Dios. Por eso no dice que leamos la Biblia, dice que escudriñemos la palabra. Escudriñar quiere decir buscar, pero a profundidad. ¿Estás de acuerdo, Rogelio? Totalmente de acuerdo, así es. Oye, y ahora ese tipo de gente que abusa o que trata de engañar a otras personas, acercándose a ti como si fuera una persona espiritual, y luego empiezas a conocerla y ves su vida y dices, o sea, ¿cómo? Me habla de Dios, pero yo no veo que esas actitudes y esas formas de ser sean de Dios. O sea, navegan con bandera de Dios, como se dice, pero su vida es muy diferente. Realmente no se trata de gente buena. Sí, hace rato mencionaba la importancia de que el árbol se le conoce por el fruto. Y yo creo que una persona que realmente camina con Dios y ha tenido un encuentro con Él, su vida
muestra un fruto de una verdadera transformación. Entonces, pues sí tenemos que caminar cada día atentos, nosotros mismos buscar cultivarnos en la palabra de Dios, en la medida de lo posible. O sea, nosotros mismos tener esa relación personal con Cristo y con su palabra cada día cultivándonos para que podamos identificar todas esas cuestiones peligrosas que hay en el mundo, ¿verdad? Y que podamos vivir confiados y que podamos vivir con fe y poder llevar esa luz que Dios desea que llevemos. Y saber identificar esas señales de esos diablillos que existen por ahí, pero a mí a lo largo de mi vida me ha llamado la atención eso. He conocido personas que pues se acercan a ti y que, o sea, que al conocerlas, bueno, no al conocerlas, al verlas y platicar con ellas, te hablan de Dios y tú empiezas a confiar, pero conforme ahora sí empiezas a conocerlas, dices, bueno, o sea, me está hablando de Dios, pero yo veo que es una persona deshonesta, egoísta, que comete fraudes en su vida. Entonces hay cosas que no me cuadran y hay que saber identificar a esas personas. No creo que les vaya a ir muy bien después. Sí, lo que la Biblia enseña, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es muy importante que uno sepa reconocer que el hablar de la palabra de Dios es una gran responsabilidad y que Dios pues, nos llama a cuentas cuando queremos anunciar cosas de Él o caemos en alguna cuestión manipulativa. Yo creo que aquellos que viven de esa manera, pues tarde que temprano les va mal. Así es, estoy completamente segura, mi querida Silvia, pues recomendarles el libro que es justamente para eso, para reflexionar. Así es, Gina, me gustó muchísimo, me gusta el libro en sí, el contenido, la calidad, me encanta la idea de que esté subrayado todo amarillo. Esto en amarillo. Y bueno, a mí me gusta cuando leo un libro hacer apuntes de lo que se me hace más interesante en un momento dado y compartir con más gente, porque se aprende mucho cuando enseñas. Claro que a lo mejor no lo vas a enseñar con una exactitud, pero puede ser que, no sé, de un capítulo se te quedó una idea importante y cuando tú la compartes aprendes y doblemente. La aplicas. Y aparte a aplicarla, ponerla por práctica, si no pues sería totalmente vano. Pues de nueva cuenta, decirnos dónde está a la venta, Rogelio, por favor. Yo nomás les diría que está en muchas librerías en Monterrey, búsquenlo en la que esté más cercana a su casa y también pues aquí en esta tienda de Silvia Carnevali, aquí lo pueden encontrar y nos ponemos a sus órdenes. ¿Ponemos a la disposición de la gente el número de teléfono? Sí, con mucho gusto, es el 83 47 11 12 y creo que va a quedar pendiente con Rogelio algunos testimonios que tiene donde nos comenta que se ha dado cuenta de la guerra espiritual y no alcanzó a compartirnos, ya no hay tiempo. No, pero bueno, seguiremos platicando, ¿no, Rogelio? El día que ustedes me inviten, aquí estaré. Muchísimas gracias, mi querida Silvia, pues te toca despedir el programa. Bueno, pues gracias a todos ustedes por poner atención a Rogelio, a Gina y una servidora, que con toda humildad queremos que una o de otra forma tengan la inquietud de leer un poquito, de que tratemos de conocer a Dios, porque nos va a decir todos esos secretos que muchas veces anhelamos y buscamos por el lado incorrecto, por un lado que no nos va a traer nada bueno. Y pues como dijo Gina y como comentó también ahorita Rogelio, qué compromiso tan grande hablar de la palabra de Dios. Porque en verdad que el testimonio que demos a los demás tiene que ser muy coherente con lo que hablemos. Y pues, ¿qué más les puedo decir, Gina? Pues ya, que les damos las gracias por habernos encontrado el día de hoy y que seguiremos, por supuesto, platicando estos interesantes temas. Rogelio, gracias. Silvita, ¿nos vemos en la próxima? Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, amigos.